¿Te has preguntado por qué la enfermedad golpea tu cuerpo sin explicación? ¿Por qué la miseria se repite en tu familia generación tras generación? ¿O por qué la ruina toca tus puertas justo cuando estabas a punto de prosperar? Hoy voy a revelarte lo que muchos desconocen. Existen crímenes espirituales que operan en secreto, entidades que levantan decretos en tu contra para robar tu salud, devorar tus finanzas y enterrar tus sueños antes de nacer. En este testimonio descubrirás tribunales invisibles donde se deciden destinos, mercados oscuros donde se trafican talentos y riquezas, y prisiones donde son retenidas las bendiciones de pueblos enteros. Pero también verás cómo la justicia de Dios rompe cadenas, destruye pactos de enfermedad, anula maldiciones de miseria y convierte la ruina en restitución multiplicada. Mi nombre es Timothy Atunise y soy de Nigeria. Mi vida tomó un rumbo inesperado el día en que descubrí que no estaba únicamente determinada por mis propias decisiones. Hasta entonces había creído que cada fracaso era consecuencia de errores humanos, que todo lo que salía mal tenía una explicación lógica. Pero pronto comprendí que detrás de esos patrones de dolor existía un asedio invisible y despiadado, fuerzas oscuras que operaban en secreto como auténticos criminales del espíritu, robando, destruyendo y manipulando destinos. Mientras observaba lo que ocurría en mi entorno, notaba accidentes inexplicables, enfermedades sin diagnóstico aparente, matrimonios destruidos justo en los momentos de mayor felicidad. Entendí que no eran simples casualidades, sino ataques orquestados con precisión. Fue entonces cuando decidí enfrentar esa realidad oculta, desenmascararla y exponerla. Recuerdo con claridad una noche del año 1995 que marcó mi vida profundamente. Tuve una visión en la que vi una multitud de figuras oscuras vestidas como jueces de un tribunal. Levantaban acusaciones contra personas inocentes y dictaban sentencias de desgracia y dolor. No eran hombres, eran espíritus que convertían vidas humanas en expedientes judiciales. Yo mismo había sido llevado más de una vez a ese tribunal sin saberlo, condenado en un juicio espiritual del cual ni siquiera era consciente. En mis primeras experiencias ministeriales comencé a encontrar lo que llamé evidencia de crímenes espirituales. Una mujer que llevaba más de 10 años buscando concebir vino a mí en total desesperación. Había pasado por médicos, tratamientos y múltiples oraciones, pero nada funcionaba. Al orar por ella, Dios me reveló que su vientre estaba sellado por brujería, una sentencia dictada en aquel tribunal de tinieblas. Su infertilidad no era biológica, era un crimen espiritual. Desde entonces entendí que debía catalogar estos delitos invisibles. Así empecé a identificar el robo de virtudes, cuando talentos y bendiciones son transferidos a otros por pactos ocultos. El asesinato espiritual manifestado en muertes prematuras, accidentes y enfermedades inexplicables. El secuestro de destinos, que atrapa a personas con gran potencial en ciclos interminables de fracaso. Y el fraude espiritual con la sustitución de identidades, donde alguien vive la vida que le correspondía a otro. Los llamé criminales espirituales porque su forma de operar era idéntica a la de una mafia organizada. La diferencia era que sus cárceles no estaban hechas de hierro, sino de cadenas invisibles que aprisionaban el alma. En 1998 tuve un enfrentamiento que marcó mi vida para siempre. Durante una vigilia en Nigeria, mientras ministraba, un hombre cayó al suelo convulsionando. Muchos pensaron que era epilepsia, pero el Espíritu Santo me reveló lo contrario. Me incliné, puse mi mano sobre su cabeza y ordené con autoridad: suéltalo, criminal espiritual, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Lo que ocurrió después todavía me estremece. Su voz cambió a un tono profundo y gutural, confesando: nosotros lo atamos, él no debía prosperar. Cada vez que estaba cerca de un contrato, nosotros lo destruíamos. Cada vez que soñaba con avanzar, nosotros robábamos su energía. Ese momento
Me hizo entender que los demonios actúan como ladrones organizados. Vigilan, planean, ejecutan y no dejan rastros visibles, pero destruyen vidas enteras. Esa noche, el hombre fue liberado y al año siguiente testificó que había obtenido un contrato millonario que cambió radicalmente su vida. El año 2000 fue decisivo para mi ministerio. Comencé a sistematizar estrategias para identificar, arrestar y destruir la influencia de esos criminales espirituales. Descubrí que no bastaba con orar de manera general. Era necesario presentar un caso legal espiritual, como un fiscal en la corte del cielo. La palabra de Dios dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y entendí que yo podía emitir órdenes de arresto espirituales contra entidades demoníacas. No eran metáforas. Eran procedimientos reales en el reino espiritual. En esos años documenté decenas de casos, jóvenes cuya brillantez académica se apagaba justo antes de los exámenes, empresarios que perdían contratos de manera inexplicable, matrimonios destruidos por interferencias invisibles. Cada historia era un expediente más en la gran investigación contra estos criminales. Nunca olvidaré a una mujer que en 2003 vino llorando porque había perdido 3 hijos seguidos en accidentes absurdos. Al orar, Dios me mostró que sobre su linaje había una maldición generacional escrita como sentencia. Era un crimen de asesinato espiritual en serie. Esa noche, con oraciones de fuego, presentamos su caso en la corte celestial y clamé: por la sangre de Cristo, revocamos esta sentencia. Arrestamos a los verdugos espirituales que se alimentaban de su familia. Esa mujer nunca volvió a perder un hijo. Años después regresó con sus 3 hijos vivos, agradecida porque la cadena había sido rota. Fue entonces que comprendí que cada vez que exponía a estos criminales, no solo salvaba a una persona, sino a generaciones enteras. Cada liberación era una prueba más de que los tribunales del enemigo podían ser vencidos. En esos años también entendí algo que me estremeció. Los criminales espirituales no actúan de manera aislada, sino como sindicatos internacionales del mal. No se limitan a una región ni a una familia. Operan globalmente, cruzando fronteras, como una red de crimen organizado. En 2005 tuve una visión que lo confirmó. Vi un mapa del mundo extendido frente a mí y sobre él una red de hilos negros que conectaban ciudades, países y continentes. Cada hilo que vi en aquella visión representaba operaciones específicas de las tinieblas. Pactos de sangre sellados en lo oculto. Brujerías ancestrales transmitidas de generación en generación, maldiciones pronunciadas contra naciones enteras. Comprendí entonces que la pobreza que golpeaba con tanta fuerza a ciertos pueblos no era simplemente el resultado de una mala economía o de políticas ineficaces. Detrás de ese sufrimiento había un saqueo espiritual bien organizado. Los depósitos celestiales de esas comunidades habían sido vaciados por criminales invisibles, arrebatándoles su prosperidad antes de que pudiera materializarse en la tierra. No se trataba solamente de individuos aislados, sino de pueblos enteros encarcelados en prisiones espirituales colectivas. Yo había sido llamado a desenmascarar esas redes oscuras y a exponer sus operaciones. Ese mismo año recibí una invitación para ministrar en Londres. Durante mi estadía allí conocí a un joven africano cuya vida era un reflejo de estas batallas invisibles. Me relató con desesperación cómo cada vez que intentaba renovar su visa o firmar un contrato de trabajo, algún obstáculo inexplicable aparecía. No importaba cuán preparado estuviera ni qué documentos presentara, siempre surgía algo que detenía su avance. Una noche oramos juntos y Dios me reveló que sobre él pesaba un sello espiritual de rechazo, un decreto inscrito en un expediente invisible que lo perseguía constantemente con la acusación: no debe establecerse en ninguna tierra. En el momento en que ordené la cancelación de ese decreto, el joven comenzó a temblar con violencia. De pronto, demonios que lo custodiaban chillaron con furia,
como si estuvieran siendo arrestados para ser llevados a juicio. Pocos meses después, ese mismo joven no solo obtuvo la residencia, sino también un empleo estable que transformó su vida. Aprendí que un pasaporte físico puede estar en orden, pero si el pasaporte espiritual está arrestado, ninguna persona prosperará en tierras extranjeras. En el año 2007 viví un encuentro que cambió de manera radical mi forma de entender la oración. Un anciano se me acercó con una historia increíble. Me confesó que todas las noches soñaba que firmaba documentos, pero al despertar descubrían que en la vida real le habían robado una propiedad más. Una tras otra, cada terreno, cada casa, cada bien desaparecía misteriosamente de sus manos. Al buscar en oración, el Espíritu me mostró una verdad escalofriante. Los criminales espirituales habían establecido un notario satánico en el plano invisible. Allí, mientras dormía, lo hacían firmar documentos falsos que transferían sus propiedades a otros. Ese día comprendí con claridad que los sueños no eran simples imágenes sin sentido, sino campos de batalla legales. Lo que ocurre en ese plano puede alterar directamente la vida física. Si en un sueño alguien pierde propiedades, se casa con un desconocido o es perseguido sin razón, probablemente es víctima de contratos ilegales en el reino espiritual. Desde entonces comencé a enseñar que cada sueño debe interpretarse como si fuera una audiencia judicial. Ignorarlo equivale a permitir que el enemigo firme el destino de una persona sin su consentimiento. En el año 2009 recibí una de las revelaciones más duras de mi ministerio. Estaba en oración cuando el Espíritu Santo me llevó en visión a lo que llamé una cárcel de almas. Allí vi multitudes de personas encerradas, golpeando barrotes invisibles, mientras lloraban desesperadas. Reconocí que eran destinos aprisionados, talentos condenados a no florecer, matrimonios que nunca llegarían a formarse, proyectos que serían abortados antes de nacer. Entre esa multitud distinguí incluso los rostros de personas que yo conocía, hombres que habían muerto jóvenes, mujeres cuya vida se apagó sin explicación. Entendí que sus almas habían sido secuestradas por criminales espirituales y confinadas en prisiones del mundo invisible. Esa visión me hizo llorar como un niño. Entre lágrimas pregunté a Dios cómo podía liberarlos, y la respuesta fue clara: con decretos judiciales del cielo, usa mi palabra como tu evidencia, exige la liberación de los cautivos. Desde ese momento, cada liberación que dirigí la realicé como si estuviera en un juicio espiritual, presentando argumentos, mostrando pruebas y declarando sentencias en el nombre de Jesús. En el año 2010 atendí uno de los casos más desgarradores de mi ministerio. Una joven se acercó a mí con el corazón destrozado. Cada vez que estaba a punto de casarse, su prometido moría de manera repentina o la abandonaba sin explicación. Al buscar en oración, vi claramente un espíritu que la seguía como un esposo celoso. Era lo que llamamos un cónyuge espiritual, una entidad que había firmado un contrato invisible de matrimonio con ella, impidiendo que cualquier hombre físico pudiera unirse a su vida. Ese crimen de sujeción conyugal había robado años de su felicidad. Aquella noche declaré una orden de divorcio espiritual. La batalla fue intensa. La joven gritaba con todas sus fuerzas mientras la entidad se resistía. Finalmente, al invocar la sangre de Cristo, el contrato fue consumido en fuego celestial. Meses después, esa misma joven regresó a verme, pero esta vez radiante. Estaba comprometida con un hombre de Dios y con el tiempo llegó a ser madre de hijos sanos. En el año 2011 atravesé una de las etapas más oscuras de mi ministerio. Fui atacado directamente por los criminales espirituales. Durante 3 noches consecutivas soñé que era arrastrado a un tribunal satánico. Allí, figuras sombrías me señalaban con acusaciones y proclamaban: «Tú no tienes derecho a exponer nuestras operaciones. Te declaramos culpable de rebelión contra nuestro reino». Cada despertar era tormentoso.
con mi cuerpo empapado en sudor y una presión tan fuerte sobre mi pecho que sentía como si algo invisible intentara sofocarme. La tercera noche me vi literalmente encadenado en aquel tribunal. Uno de esos jueces de tinieblas levantó su martillo para sentenciarme, pero en ese instante apareció una luz resplandeciente y una voz tronó con poder: el caso está anulado, mi sangre habla por él. Me levanté del sueño llorando, consciente de que había sido rescatado por la sangre de Cristo. Ese mismo año atendí a un empresario que había perdido 5 compañías en menos de 7 años. Su historia era repetitiva. Cada vez que estaba a punto de firmar un contrato importante, algo ocurría: un incendio, la traición de un socio, una quiebra repentina. Al buscar en oración descubrimos que existía un alter ego espiritual, una copia demoníaca creada en el mundo invisible que recibía en su lugar todas las bendiciones que le correspondían. Cada beneficio que debía caer sobre él era desviado hacia esa réplica. Con decretos de oración lo confrontamos y grité con autoridad: criminal espiritual que usurpa su identidad, te arresto en el nombre de Jesús y destruyo tu influencia. Esa noche el empresario cayó al suelo como muerto, pero al levantarse estaba completamente libre. En los años siguientes levantó una empresa sólida que jamás volvió a ser destruida. En el año 2012 viajé a Estados Unidos y fui testigo de que estos crímenes espirituales no eran exclusivos de mi tierra natal. También operaban en sociedades avanzadas y culturas sofisticadas. Fue allí donde una joven norteamericana se me acercó después de una conferencia. Conocí a una joven norteamericana que parecía tenerlo todo. Era hermosa, saludable, con estudios destacados y un futuro prometedor. Sin embargo, había un patrón oscuro en su vida. Cada vez que estaba a punto de recibir una beca, un ascenso en su trabajo o una oportunidad que podía marcar un antes y un después, algo misterioso sucedía y terminaba fracasando. Al orar por ella, Dios me reveló que desde su niñez había sido víctima de un pacto de envidia lanzado por alguien muy cercano a ella. Esa persona había pronunciado un juramento cargado de odio: nunca la dejaré prosperar más que yo. Al enfrentar espiritualmente ese caso, se desató una de las sesiones de liberación más intensas que recuerdo. El espíritu de envidia gritaba con furia a través de ella diciendo: ella me pertenece, su éxito es mío. El combate espiritual se intensificó hasta que invoqué la autoridad del cielo y aquel pacto fue roto. Meses después, recibí una carta de esa joven contándome que había ganado la beca que por tantos años le fue arrebatada. En el año 2013 experimenté una de las revelaciones más impactantes de mi vida ministerial. Dios me permitió ver que los criminales espirituales tienen archivos secretos, expedientes invisibles donde registran con precisión cada debilidad, cada pecado no confesado, cada error humano que pueden usar en nuestra contra. En una visión vi uno de esos archivos escritos con letras negras, llenos de anotaciones minuciosas, tentaciones repetidas, caídas específicas, maldiciones familiares que venían de generaciones atrás. Entendí que esos expedientes eran usados como pruebas para acusar a los hijos de Dios en los tribunales espirituales. Entonces comprendí la importancia del arrepentimiento y la confesión constante. Cada pecado oculto equivale a una prueba entregada voluntariamente a los acusadores. Ese año comencé a enseñar con más fuerza que el perdón de Cristo no solo borra la culpa, sino que destruye por completo los archivos judiciales en el reino de las tinieblas. Cuando alguien se arrepiente sinceramente, esos expedientes arden en fuego divino y la acusación pierde todo poder. Amado hermano, si estás pasando por enfermedades, pobreza, ruina o ataques que parecen no tener explicación, no te quedes en silencio. Escribe en los comentarios: libre en Cristo, y únete a esta declaración de fe. Tu comentario será un acto profético que levantará testimonio contra toda obra de los criminales espirituales y abrirá las puertas de restitución sobre tu vida y tu familia. En el año 2014, durante una cruzada en África, ocurrió una batalla espiritual
que quedó grabada en mi memoria. Una mujer endemoniada fue llevada al altar. Apenas nos acercamos, una voz grotesca, con un timbre parecido al de una muñeca rota, rugió desde dentro de ella diciendo: «Yo soy el guardián de su linaje. Ninguna mujer de su familia debe casarse felizmente. Tengo documentos que lo aprueban». Lo que aquel espíritu decía coincidía con la realidad. 3 generaciones de mujeres en esa familia habían sufrido divorcios, separaciones dolorosas y muertes prematuras de esposos. El espíritu ejercía un derecho legal sobre ellas. Con autoridad levanté mi voz y declaré: «Ese contrato queda anulado por la sangre del Cordero. Tu autoridad está cancelada, criminal espiritual». La mujer cayó al suelo y gritó como si un fuego invisible la consumiera. Finalmente quedó libre y con ella toda su descendencia. Años después, supe que esa mujer se había casado y que disfrutaba de un hogar estable, rompiendo así una cadena de opresión que había durado más de 50 años. En el año 2015, comprendí que los criminales espirituales no siempre atacan con violencia inmediata. Muchas veces emplean estrategias más sutiles, como la distracción prolongada. Recuerdo el caso de un joven llamado Samuel brillante, lleno de sueños y con un enorme potencial. Sin embargo, durante años, cada vez que se acercaba a cumplir su propósito, algo trivial lo desviaba. Relaciones tóxicas lo atrapaban. Amistades destructivas lo alejaban de sus metas. Proyectos prometedores quedaban inconclusos. Y todo su esfuerzo terminaba en nada. Al orar, Dios me mostró que Samuel era víctima de un crimen llamado robo de tiempo. Los demonios le habían arrebatado temporadas enteras de su vida, manteniéndolo ocupado en actividades sin fruto. Ese día recibí una enseñanza que transformó mi ministerio. El tiempo perdido es una de las armas más letales de los criminales espirituales, porque cada minuto robado jamás regresa. Solo la intervención de Dios puede restaurar los años desperdiciados. Después de su liberación, Samuel recuperó en 3 años lo que había perdido en más de una década. En el año 2016 fui confrontado con un caso que me dejó sin aliento. Un pastor me llamó angustiado porque su congregación estaba siendo destruida. Cada vez que la iglesia crecía y comenzaba a prosperar, algo extraño ocurría. Divisiones internas, acusaciones falsas, ataques de prensa que dañaban su reputación. Al investigar en oración, Dios me mostró que un altar demoníaco había sido levantado en contra de su ministerio. Espíritus enviados desde ese altar se dedicaban a ejecutar campañas de difamación espiritual para destruir su credibilidad. Reconocí que era un crimen organizado de manipulación de percepciones. Durante semanas oramos decretando sentencia contra esos altares, hasta que una noche tuve una visión en la que vi un fuego celestial consumiendo todos los documentos falsos escritos contra él. Después de ese momento, la iglesia comenzó a crecer de manera imparable. Ese mismo año presencié cómo los criminales espirituales manipulan incluso el ámbito de la salud. Una mujer joven se me acercó y me confesó que desde niña cargaba con enfermedades misteriosas que los médicos no podían explicar. Cada vez que parecía recuperarse de un síntoma, otro nuevo aparecía, y así vivía en un ciclo interminable de dolor y medicina constante. En visión vi un espíritu que llevaba en sus manos un expediente médico con su nombre escrito. Cada enfermedad era registrada como un decreto contra ella, un mandato de dolor perpetuo. Comprendí que estaba bajo un crimen de diagnóstico falso perpetuo. Cuando en oración destruimos ese archivo, la mujer sintió que cadenas invisibles se rompían en su cuerpo. A los pocos meses, su salud fue completamente restaurada y por primera vez en 20 años pudo vivir sin dependencia de tratamientos médicos. En el año 2017 enfrenté uno de los encuentros más aterradores de mi vida espiritual. Mientras oraba en soledad, fui arrebatado en espíritu a lo que parecía una corte infernal de apelaciones. Allí vi demonios especializados en revisar casos que habían perdido, buscando cómo reactivar viejas maldiciones. Uno de ellos abrió un expediente con mi nombre
y leí claramente lo que decía: intentemos de nuevo con debilidad emocional. Tal vez caiga en desánimo y perdamos su fe. En ese momento comprendí que los criminales espirituales son persistentes. Aunque pierdan una batalla, no se rinden. Buscan nuevas entradas, diseñan nuevas estrategias, como abogados corruptos que jamás aceptan la derrota. Ese día el Señor me advirtió: mantente vigilante, porque la verdadera guerra no es una sola batalla, sino una resistencia diaria. Desde entonces aprendí a vivir no solo en victorias momentáneas, sino en una vigilancia constante. Uno de los testimonios más gloriosos llegó en el año 2018. Una familia entera me buscó desesperada. 3 generaciones completas estaban atrapadas en un ciclo de pobreza extrema. Abuelos, padres e hijos trabajaban sin descanso, pero jamás lograban prosperar. Abuelos, padres e hijos trabajaban sin descanso, entregando sus fuerzas en labores duras y agotadoras, pero nunca lograban prosperar. Sus esfuerzos parecían evaporarse, como si algo invisible estuviera consumiendo todo lo que producían. Al orar por ellos, Dios me mostró una imagen clara. Su riqueza había sido literalmente embargada en el mundo espiritual. Era como si tuvieran una cuenta bancaria celestial bloqueada, retenida por criminales invisibles que se habían apoderado de su herencia antes de que pudiera llegar a sus manos. Esa revelación me llevó a dirigir lo que llamé una audiencia de restitución. Aquella noche, con autoridad espiritual, declaramos: por el poder de la sangre de Jesús, exigimos que se devuelva lo robado, multiplicado y restaurado. Lo que ocurrió después fue sorprendente. En menos de un año, el padre de esa familia consiguió un empleo inesperado en el gobierno. El hijo abrió un negocio que prosperó de inmediato, y en cuestión de meses, la familia entera salió de la miseria. En el año 2019 atendí un caso que me impactó profundamente. Un joven estudiante brillante y talentoso me confesó con lágrimas en los ojos que cada vez que se preparaba intensamente para un examen importante, la noche anterior soñaba con perderse en un laberinto interminable o con alguien robándole sus apuntes. Al día siguiente, sin falta, terminaba fallando en la prueba. En oración vi claramente cómo criminales espirituales se infiltraban en su mundo onírico para confiscar su conocimiento. Era un crimen de hurto intelectual espiritual. Lo que estudiaba en la tierra era arrebatado en el mundo invisible, dejándolo vacío en el momento crucial. Cancelamos ese robo y declaramos que su mente quedaba sellada bajo la sangre de Cristo. A partir de ese momento, el joven no solo aprobó sus exámenes, sino que se graduó con honores. Desde entonces, él mismo comenzó a enseñar que los sueños son indicadores de batallas espirituales que afectan incluso la memoria y la inteligencia. Ese mismo año enfrenté un caso aún más sombrío. Una mujer se acercó a mí y me confesó que constantemente soñaba con funerales, ataúdes y cementerios. Aunque su cuerpo seguía vivo, todo a su alrededor reflejaba muerte. Negocios que no prosperaban, relaciones que se rompían antes de florecer, proyectos que se estancaban sin ver la luz. El espíritu me reveló que estaba bajo un espíritu de entierro prematuro. No buscaban solo acabar con su vida física, sino enterrar simbólicamente todo lo que ella representaba en vida. En una sesión de liberación, declaramos con firmeza: todo lo que fue enterrado vivo en su destino resucita ahora en el nombre de Jesús. En ese instante, la mujer comenzó a temblar como si la tierra misma la estuviera soltando. Después de varias semanas de oración continua, abrió un negocio que floreció con rapidez, algo que jamás había experimentado antes. En el año 2020, justo en medio de la pandemia mundial, recibí una revelación que me sacudió hasta lo más profundo. Mientras intercedía por las naciones, tuve una visión en la que vi una nube oscura cubriendo ciudades enteras. En esa visión, demonios iban registrando nombres en listas, decretando muertes prematuras, ruina económica y desesperación. Dios me mostró que lo que estaba ocurriendo no era solo un virus físico,
sino también un ataque espiritual de criminales globales que buscaban sembrar miedo y paralizar el avance del Evangelio. Fue entonces cuando comprendí con mayor fuerza la necesidad de la intercesión nacional. No basta con orar únicamente por la familia, es necesario levantar causas en el tribunal celestial contra esos poderes que operan sobre países enteros. Ese mismo año atendí el caso de un hombre que había perdido a todos sus hermanos en accidentes de tráfico. Él era el único sobreviviente y vivía atormentado por el miedo de morir de la misma manera. Al buscar en oración, descubrimos que en su linaje existía un pacto de sangre que exigía la muerte violenta de varones en cada generación. Era un crimen de sacrificio generacional forzado. Con ayuno y decretos de fuego cancelamos ese pacto ancestral. La liberación fue intensa. El hombre gritaba como si cadenas invisibles lo arrastraran hacia la muerte, pero finalmente quedó libre. Hoy sigue vivo, testificando cómo Dios rompió la sentencia que lo perseguía desde antes de nacer. A inicios del año 2021 me encontré con uno de los casos más peculiares que he visto. Un joven músico, lleno de talento y creatividad, me dijo que cada vez que componía una canción, otro artista la lanzaba primero, como si alguien le robara sus ideas. Nadie podía explicarlo. En visión vi cómo demonios actuaban como piratas espirituales, interceptando sus composiciones y entregándolas a otro antes de que él pudiera darlas a conocer. Era un crimen de plagio espiritual. Esa noche declaramos: todo lo que el enemigo robó de tu mente creativa debe devolverse 7 veces más. A partir de ese momento, comenzó a componer canciones que se convirtieron en éxitos y nunca más pudieron robarle sus creaciones. Ese mismo año recibí el caso de una mujer de mediana edad que trabajaba incansablemente, pero cada vez que lograba reunir una cantidad considerable de dinero, una calamidad inesperada aparecía: un accidente en la familia, un robo, una enfermedad repentina. Era como si su dinero tuviera alas. En oración descubrimos que era víctima de un crimen conocido como saco roto. Los criminales espirituales habían abierto un agujero invisible en sus finanzas, de modo que nada de lo que ganaba podía retenerse. Al decretar restitución, vi en visión cómo ángeles echaban fuego en aquella bolsa perforada. Desde ese momento, sus ingresos comenzaron a multiplicarse y los gastos innecesarios cesaron. Ese mismo año, atendí también a un joven deportista cuyo caso me impactó profundamente. Poseía un talento extraordinario, pero justo antes de cada competencia importante, sufría lesiones inexplicables. Su carrera se estaba desmoronando sin razón aparente. Dios me mostró que era víctima de un crimen de interferencia estratégica. Los criminales espirituales atacaban en los momentos claves de su vida, saboteando su destino sin destruirlo de golpe, pero siempre en el instante decisivo, cuando estaba a punto de brillar. Al cancelar esos ataques en oración, el joven vio una escena celestial en la que ángeles cubrían sus piernas con armaduras de fuego. Poco después, regresó a las pistas y ganó medallas que le habían sido negadas durante años. En el año 2022 me encontré con un caso que reveló la enorme sofisticación con la que operan estas entidades. Un empresario me buscó desesperado. Me contó que cada vez que estaba a punto de firmar un contrato millonario, tenía un sueño recurrente, un espejo roto frente a él. Al despertar, sin falta, el negocio fracasaba. Al orar, Dios me reveló que ese espejo era un portal de distorsión, un mecanismo en el que los criminales espirituales proyectaban imágenes falsas de la persona hacia el mundo físico. Así, sus socios y colaboradores lo percibían como incompetente, mentiroso o deshonesto, aunque no hubiera hecho nada para merecerlo. Comprendí entonces que la reputación también podía ser manipulada espiritualmente. Aquella noche cancelamos el espejo roto y decretamos una nueva identidad en Cristo. Poco después, los contratos comenzaron a abrirse sin obstáculos. Desde ese día, enseño que la batalla por la percepción es tan real como cualquier otra.
Porque estos criminales buscan arruinar la imagen de una persona en los ojos de los demás para destruir su destino. Ese mismo año conocí a una mujer que me confesó algo escalofriante. Me dijo que cada vez que soñaba con serpientes, su matrimonio entraba en crisis. De la nada aparecían peleas absurdas, discusiones sin motivo alguno y una frialdad repentina que los alejaba. Al buscar en oración, Dios me mostró que esas serpientes eran espías espirituales, entidades enviadas con la tarea de observar y luego liberar veneno emocional en la relación. Declaramos arresto contra esos espías y sellamos su hogar bajo el fuego divino. Desde ese momento, el matrimonio de aquella mujer comenzó a sanar y poco a poco floreció hasta recuperar la unidad que habían perdido. Aprendí en carne propia que los criminales espirituales no solo atacan lo material, sino también lo emocional y lo afectivo, porque saben que al destruir la familia, destruyen la raíz de generaciones enteras. Otra de las revelaciones más fuertes que recibí en 2022 fue la siguiente. Los criminales espirituales poseen bancos y bóvedas invisibles donde almacenan lo que roban. En visión pude ver enormes depósitos repletos de talentos, riquezas, salud y sueños que en realidad pertenecían a personas vivas. Comprendí que cuando alguien dice, siento que mi vida está detenida, que todo está en pausa, muchas veces es porque sus bendiciones están amarradas en esas cárceles espirituales. Desde entonces comencé a dirigir oraciones específicas de saqueo espiritual inverso, en las que los hijos de Dios entran con la autoridad de Cristo para recuperar todo lo que les fue arrebatado. Pronto comenzaron a llegar testimonios de personas que habían estado estancadas por décadas y que de un momento a otro empezaban a prosperar de manera repentina. Fue allí cuando entendí que la liberación no solo consiste en romper cadenas, sino también en recuperar lo que nos pertenece y que fue confiscado por esos criminales invisibles. En el año 2023 atendí a un hombre que había trabajado toda su vida como maestro. Era brillante, dedicado, respetado, pero nunca había recibido un ascenso ni un reconocimiento económico justo. Al orar por él, vi una visión aterradora. Sus certificados académicos estaban retenidos en una bóveda espiritual, como si nunca hubieran existido. Los criminales espirituales habían cometido un crimen de descalificación ilegal, borrando en el mundo invisible los méritos que le correspondían. Por esa razón, en la tierra, cada vez que se presentaba para una promoción, se volvía invisible para quienes decidían. En oración declaramos, por la autoridad del cielo, ordeno la liberación de todos sus documentos retenidos en prisiones espirituales. Semanas después, ese hombre fue ascendido a un cargo que había esperado más de 20 años. Ese caso me demostró que títulos, méritos y reconocimientos también pueden ser bloqueados en el mundo espiritual y que hasta que no se liberen allí, la tierra no los valida. Ese mismo año me encontré con un caso aún más oscuro. Una joven vino a mí aterrada porque siempre soñaba con un niño que lloraba y la llamaba mamá, a pesar de que nunca había tenido hijos. Al indagar en oración, descubrí que había sido víctima de abortos espirituales forzados. Cada vez que estaba a punto de concebir un proyecto, un negocio, una relación estable o un plan de vida, los criminales espirituales lo arrebataban antes de que pudiera nacer. El niño en sus sueños representaba los destinos abortados que le habían sido robados. Aquella noche declaramos con fuerza, todo destino abortado regresa a su matriz divina y se manifestará en la tierra. Poco después, no solo concibió un hijo físico, sino que también lanzó un negocio exitoso. A mediados de ese año, durante una vigilia, el Señor me llevó en visión a lo que llamé un mercado negro espiritual. Allí vi multitudes intercambiando virtudes, belleza por riqueza, salud por fama, longevidad por poder. Los criminales espirituales actuaban como mercaderes corruptos, ofreciendo pactos que parecían beneficiosos, pero que en realidad
eran cadenas disfrazadas. Una mujer entregaba su paz a cambio de un matrimonio, un hombre entregaba su salud a cambio de dinero rápido. Ese día entendí que muchas bendiciones que vemos en otros no son regalos de Dios, sino adquisiciones ilegales provenientes del mercado oscuro. También comprendí que con la autoridad de Cristo esas transacciones podían ser canceladas y lo robado recuperado. Desde entonces comencé a enseñar a no envidiar lo que otros tienen, porque muchas veces proviene de pactos con el inframundo. En el año 2024 recibí a un joven que estaba al borde del suicidio. Me confesó que escuchaba voces constantes acusándolo sin cesar. No sirves para nada, eres un fracaso, nunca lograrás nada. Al orar, vi claramente que estaba bajo un crimen de acusación perpetua. Los criminales espirituales habían levantado un tribunal mental donde día y noche lo condenaban con palabras de derrota. Declaramos silencio en su mente por la sangre de Cristo. En ese momento cayó al suelo llorando y al levantarse dijo con voz entrecortada: las voces se apagaron. Hoy ese joven es un líder en su comunidad, testificando que la libertad mental es posible. Una de las revelaciones más intensas que recibí ese mismo año ocurrió mientras oraba por matrimonios. El Señor me mostró que en el mundo espiritual existen registros de herencias familiares que los criminales manipulan para dividir hogares. Vi cómo demonios abrían expedientes con el nombre de parejas y en ellos escribían decretos oscuros, divorcio decretado, hijo separado, herencia perdida. Esos registros actuaban como sentencias a futuro. En intercesión oramos con poder para cancelar esos decretos y reescribir nuevas actas con la tinta de la sangre de Cristo. Desde ese momento, en cada cruzada comencé a declarar con autoridad: los matrimonios escritos en el cielo permanecerán y ninguna mano oscura los borrará. No pasó mucho tiempo para que empezaran a llegar testimonios sorprendentes de reconciliaciones imposibles. Parejas que ya habían iniciado trámites de divorcio encontraron de manera milagrosa la paz y el deseo de seguir juntos. Familias que habían estado fracturadas por años volvieron a reunirse bajo un nuevo pacto de amor. Entonces comprendí con claridad que el matrimonio también es un expediente espiritual y que si no se protege, puede ser manipulado con la misma facilidad que cualquier otra área de la vida. En el año 2024 conocí a una mujer cuyo testimonio me impactó profundamente. Ella me relató que cada vez que conseguía un empleo, exactamente al mes siguiente, era despedida sin explicación alguna. No había fallas en su desempeño, no era incompetente, no había errores visibles, simplemente la desvinculaban. Al buscar en oración, el Espíritu me mostró que su nombre estaba inscrito en un registro espiritual de fracaso repetitivo. Los criminales espirituales habían firmado un decreto que decía: nunca prosperará en un lugar estable. Declaramos fuego del cielo sobre ese decreto y lo sustituimos por un nuevo registro en el libro de la vida que decía: ella será plantada como árbol junto a corrientes de agua. A los pocos meses consiguió un empleo y por primera vez en años logró sostenerlo hasta el presente. Ese caso me reveló que los ciclos repetitivos de pérdida son prisiones espirituales que deben ser destruidas para que llegue la estabilidad verdadera. Ese mismo año atendí a un hombre con una historia que parecía increíble. Me contó que cada vez que soñaba con una sombra persiguiéndolo, al día siguiente sufría un accidente, caídas, choques, heridas sin explicación. En visión, el Espíritu Santo me mostró que estaba siendo víctima de un crimen de persecución de sombra. Era un espíritu asignado para vigilarlo y atacarlo en momentos vulnerables. Durante una sesión de liberación intensa, lo arrestamos espiritualmente. El hombre gritaba con desesperación, como si estuviera forcejeando con algo invisible. Finalmente quedó libre y desde entonces no volvió a sufrir accidentes. Comprendí que esas sombras que aparecen en sueños no son simples imágenes sin sentido, sino rastreadores espirituales, dispositivos de vigilancia que los criminales usan para planear ataques en la vida física. En una cruzada realizada entre 2023 y 2024,
Un hombre mayor se acercó a mí con un testimonio particular. A pesar de tener hijos y nietos, cada noche soñaba que vivía en casas viejas, destruidas y abandonadas. Y en su vida real, nunca había logrado construir un hogar propio. Dios me reveló que era víctima de un crimen de retención territorial. Los criminales espirituales habían decretado que él y su linaje jamás poseerían tierra. Durante la oración vi como un ángel descendía con escrituras nuevas y las colocaba en sus manos en el mundo espiritual. Semanas después, sus hijos le compraron una casa y finalmente pudo tener un lugar propio. Ese caso me enseñó que la posesión de tierra no es únicamente un asunto económico, sino también una batalla espiritual contra decretos de destierro y pobreza heredada. En otra ocasión, recibí una revelación aún más sorprendente. Dios me mostró que los criminales espirituales crean copias fantasma de personas. En visión vi multitudes de dobles espirituales vagando, absorbiendo energía y robando las oportunidades que correspondían a los originales. Ministré a un joven que estaba justamente en esa situación. Cada vez que buscaba empleo, alguien con menos capacidad era elegido en su lugar. Descubrimos que un doble espiritual estaba recibiendo en el mundo invisible lo que debía ser suyo. Con decreto de fuego cancelamos aquella réplica demoníaca. Poco después, el joven consiguió un trabajo estable. Confirmé que los dobles espirituales son uno de los fraudes más comunes del reino de las tinieblas, porque roban destinos sin que la víctima se dé cuenta. Ese mismo año, en medio de una sesión de liberación, escuché algo que me estremeció profundamente. Una voz demoníaca gritó con furia desde dentro de una mujer. Ella nos pertenece porque su abuelo firmó su vida con nosotros. Al investigar, descubrimos que la abuela de esa mujer había hecho un pacto oculto de protección, sin saber que estaba hipotecando la vida de sus descendientes. Era un crimen de hipoteca generacional. Con autoridad declaramos: ese contrato queda cancelado por la sangre de Cristo. Ninguna firma ancestral tiene poder sobre esta vida. La mujer quedó libre y días después me escribió diciendo que, por primera vez en muchos años, podía dormir en paz sin sentir presencias extrañas en su habitación. Recuerdo también el caso de un joven que enfrentaba pérdidas económicas inexplicables. Me contó que cada vez que soñaba con ratas corriendo por su casa, al día siguiente sufría un gasto imprevisto que lo dejaba en bancarrota. No importaba cuánto ahorrara, siempre terminaba en la misma situación. El espíritu me mostró que estaba bajo un crimen de infestación económica. Esas ratas que aparecían en sueños eran ladrones espirituales asignados para devorar sus finanzas. Durante la oración declaramos fuego sobre esas infestaciones y en visión vi cómo el techo de su casa espiritual era limpiado, obligando a las ratas a huir despavoridas. Poco después, comenzó a ahorrar con éxito y hoy es dueño de un negocio próspero. Otro caso que nunca olvidaré fue el de una mujer que llegó a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que cada vez que soñaba con aguas turbias, su vida entraba en un estado de confusión total. En su hogar se desataban discusiones constantes, en su trabajo surgían problemas repentinos y su salud comenzaba a deteriorarse sin explicación. Dios me reveló que era víctima de un crimen de contaminación espiritual. Esas aguas sucias representaban un flujo constante de impureza que nublaba su destino. Al orar, vi cómo las aguas se volvían cristalinas y un río de vida comenzaba a fluir a su alrededor. Desde entonces, su vida se estabilizó y pudo experimentar paz verdadera. En una cruzada internacional, un hombre me contó que desde niño soñaba repetidamente con estar desnudo en público. Me confesó que en su vida real, cada vez que lograba un buen empleo o una relación estable, algo ocurría que lo avergonzaba y lo exponía. El espíritu me mostró que era víctima de un crimen de vergüenza proyectada. Los criminales espirituales lo despojaban de su vestidura de honra y lo exponían al ridículo y al rechazo. Durante la oración, vi cómo un ángel descendía y lo vestía con túnicas blancas.
Desde ese día, su vida dio un giro sorprendente. Consiguió un empleo honorable y su reputación fue restaurada. Allí confirmé que la vergüenza no es solamente una emoción humana, sino también un arma poderosa usada por los criminales espirituales para destruir la dignidad y cerrar puertas de oportunidad. Me acuerdo con claridad de un caso que enfrenté después y que fue uno de los más desgarradores de mi ministerio. Una madre vino a mí desesperada porque su hijo sufría accidentes de manera constante. Con lágrimas en los ojos me confesó que en sus sueños veía una cadena de hierro que ataba a toda su familia, desde los más pequeños hasta los mayores. Al orar por ellos, el Señor me reveló que eran víctimas de un crimen de esclavitud generacional. Los criminales espirituales habían decretado sobre ese linaje una sentencia de dolor y tragedia, asegurando que nunca serían libres. Durante las oraciones de liberación, ordenamos que esas cadenas invisibles fueran destruidas. Aquella noche, mientras clamábamos, la mujer comenzó a gritar como si el hierro se quebrara dentro de su propio cuerpo. Desde entonces, sus hijos no volvieron a sufrir accidentes extraños ni repetitivos. Ese mismo año, recibí una de las revelaciones más poderosas de mi vida espiritual. Mientras oraba en silencio, el Señor me llevó en visión a un archivo secreto donde los criminales espirituales guardaban historias alternativas. Eran como guiones oscuros escritos sobre la vida de las personas. Nunca se casará. Morirá a los 40 años. Vivirá en pobreza toda su vida. Cada decreto estaba escrito con detalles escalofriantes como si fueran futuros inevitables. El Señor me dijo: tu misión es arrancar esas páginas y escribir nuevas historias con mi palabra. Desde ese día, comprendí que cada vida humana podía estar siendo manipulada por un guión oscuro, pero que la oración profética tiene poder para reescribir destinos en el tribunal celestial. Recuerdo el caso de una joven brillante que me buscó angustiada. Me decía: pastor, todo lo que inicio queda a medias, nunca logro terminar nada. Su vida estaba llena de proyectos inconclusos, estudios que dejaba a mitad de camino, ideas de negocios que no prosperaban, planes personales que nunca llegaban a concretarse. En oración vi que estaba bajo un crimen de aborto de propósito. Los criminales espirituales le robaban la energía en el momento decisivo, dejándola exhausta y sin fuerza para culminar lo que había empezado. En visión, cada proyecto suyo se me aparecía como un feto muerto, abandonado en el suelo. Lloré al ver tanto destino truncado. Declaramos resurrección sobre cada propósito enterrado y poco después la joven terminó sus estudios, inició un negocio y hasta escribió un libro. También atendí a un hombre con una historia estremecedora. Me confesó que cada vez que soñaba con ataúdes, alguien de su familia enfermaba gravemente o moría. Al orar, el Espíritu me mostró que estaba siendo víctima de un crimen de programación de muerte prematura. Los criminales espirituales habían abierto una agenda maldita donde cada miembro de su familia tenía una fecha marcada. En el tribunal espiritual ordenamos: los nombres de esta agenda quedan borrados por la sangre de Cristo. En visión vi cómo un ángel arrancaba las páginas de aquel libro y las quemaba en fuego eterno. Desde ese momento, el ciclo de muertes repentinas en su familia cesó. En otra ocasión, una mujer vino a mí relatando que siempre soñaba con comer alimentos extraños en banquetes oscuros. En la vida real, sufría enfermedades crónicas que los médicos no podían explicar. El Señor me reveló que estaba bajo un crimen de envenenamiento espiritual. Los alimentos que recibía en sueños eran pactos de enfermedad y debilidad física que le habían sido impuestos. Oramos declarando que todo veneno ingerido fuera expulsado de su cuerpo. En visión vi cómo un fuego purificador recorría su interior, consumiendo toda impureza. Días después, su salud comenzó a mejorar notablemente y los síntomas desaparecieron. En una vigilia intensa, un joven cayó de rodillas llorando y me dijo: pastor, cada vez que me acerco a Dios, algo me arrastra de nuevo al pecado.
el Señor me reveló que sufría un crimen de boicot espiritual. Los criminales habían firmado un pacto para sabotear cualquier intento de santidad en su vida. En visión vi cadenas que lo arrastraban hacia un foso cada vez que intentaba escalar hacia la luz. Oramos intensamente hasta que esas cadenas comenzaron a romperse una a una. Desde aquel día, su vida cambió radicalmente y hoy sirve como líder en la iglesia. Poco después, tuve una de las visiones más importantes de mi ministerio. El Espíritu Santo me llevó a un tribunal espiritual donde vi a multitudes de personas de pie, acusadas por pecados que nunca habían cometido. Los criminales espirituales fabricaban expedientes falsos para mantener a las víctimas bajo culpa y condenación. El Señor me dijo: declara mi sangre como evidencia suprema. Cuando lo hice, los expedientes comenzaron a arder en fuego celestial y los prisioneros fueron liberados. Desde ese día, enseño que muchas personas viven bajo vergüenza que no les pertenece, porque han sido acusadas injustamente en tribunales invisibles. Recuerdo también a una mujer que llegó temblando, confesando que siempre sentía que alguien la observaba. Aunque estuviera sola en su casa, escuchaba pasos, susurros y veía sombras en la esquina de su habitación. El Espíritu me reveló que era víctima de un crimen de acecho espiritual. Habían asignado un espíritu de vigilancia para impedirle dormir y drenar su energía. En oración, vi cómo esos espías eran esposados y arrastrados a prisiones celestiales. Días después me escribió para decirme: pastor, por primera vez en años dormí como un bebé. Ese mismo año, atendí a un joven universitario que enfrentaba un patrón extraño. Cada vez que estaba a punto de rendir un examen importante, caía enfermo o sufría un accidente. En visión vi que estaba bajo un crimen de interrupción de destino académico. Los criminales espirituales sabían que su grandeza dependía del conocimiento y por eso bloqueaban cada paso. Oramos rompiendo ese ciclo y vi cómo un ángel colocaba libros de luz en sus manos. Pocos meses después, no solo aprobó todos sus exámenes, sino que se graduó con honores. En una sesión privada, una mujer me confesó con vergüenza: pastor, en mis sueños me visitan hombres oscuros y al despertar estoy agotada. El Señor me mostró que era víctima de un crimen de abuso sexual espiritual. Los criminales habían enviado entidades para drenar su fuerza vital a través de esos encuentros nocturnos. Cuando oramos por aquella mujer atormentada por visitas nocturnas, ella gritó con tal fuerza que parecía estar siendo liberada de cadenas invisibles que la aprisionaban desde hacía años. Su cuerpo temblaba como si algo oscuro se desprendiera de su interior. Esa noche fue un parteaguas en su vida. Desde ese momento, los sueños cesaron y poco a poco su salud comenzó a mejorar notablemente. Comprendí que la opresión sexual en sueños no era un simple fenómeno psicológico como algunos pensaban, sino un crimen espiritual, un robo diseñado para destruir identidad, absorber energía vital y quebrar la confianza de la víctima. En otro momento, el Espíritu Santo me llevó en visión a una sala inmensa llena de espejos. Cada espejo reflejaba rostros de personas que, en la tierra, vivían confundidas, sin saber quiénes eran realmente, siempre comparándose con otros, sintiéndose inferiores, insignificantes o inútiles. El Señor me reveló que aquello era un crimen de distorsión de identidad. Los criminales espirituales usaban espejos falsos para proyectar versiones deformadas de esas personas, haciéndoles creer que no tenían valor. Oré por muchos de esos casos, y cuando los espejos fueron destruidos en el mundo espiritual, las personas comenzaron a caminar con seguridad, como si despertaran de un largo engaño. Entendí que la batalla por la identidad es una de las más feroces, porque quien desconoce quién es en Cristo nunca podrá caminar en la plenitud de su autoridad. Uno de los momentos más dramáticos que viví ocurrió durante una cruzada. En visión, vi un calabozo oscuro lleno de voces que clamaban con desesperación. Cada voz representaba un talento,
un don o un sueño aprisionado por los criminales espirituales. En medio de la multitud, una mujer cayó al suelo gritando con todas sus fuerzas: «Devuélvanme mi voz». En ese instante comprendí que esos seres le habían robado el don de cantar. Declaramos liberación con autoridad y de repente su boca se abrió y comenzó a cantar en lenguas angelicales como nunca antes. Ese día confirmé que dones y talentos también son objetivos principales de estos criminales, porque saben que, a través de ellos, generaciones enteras pueden ser transformadas. En otra ocasión atendí a un empresario que generaba grandes cantidades de dinero, pero siempre terminaba hundido en deudas imposibles de pagar. Me dijo con tristeza: «Pastor, es como si el dinero nunca me perteneciera». En oración, el Espíritu Santo me reveló que era víctima de un crimen de bolsillos rotos. Los criminales espirituales habían decretado agujeros invisibles en su bolsa financiera, de modo que cada ingreso se desvanecía como agua entre los dedos. Mientras orábamos, vi en visión cómo una bolsa vieja y rota era cerrada por fuego celestial, y en su lugar le entregaban una nueva, hecha de oro puro y repleta de provisión. Poco tiempo después, aquel hombre logró pagar todas sus deudas y comenzó a ahorrar con abundancia. Ese mismo año llegó a mí una mujer con una historia repetitiva y dolorosa. Cada vez que estaba a punto de casarse, su relación se rompía repentinamente. Había tenido 3 compromisos fallidos, siempre terminando en desilusión. En visión, Dios me mostró que era víctima de un crimen de matrimonio espiritual forzado. Los criminales espirituales la habían entregado a un esposo invisible que reclamaba derechos sobre su vida. Durante la oración, la mujer entró en una batalla espiritual intensa, gritando como si alguien luchara por retenerla. Finalmente, quedó libre. Meses después volvió a mí con un rostro radiante. Se había casado felizmente y su vida matrimonial florecía. Recuerdo también el caso de un joven que llegó llorando. Me dijo: «Pastor, cada vez que oro, escucho voces que me dicen que no sirvo para nada, que soy un fracasado». El Señor me reveló que sufría un crimen de acusación continua. Los criminales espirituales lo mantenían atrapado en un ciclo de condenación para quebrar su fe. Durante la oración, declaramos silencio sobre esas voces y vi cómo una enorme boca espiritual era cosida con cadenas de fuego. Desde entonces, aquel joven comenzó a orar con valentía y con voz firme, libre de las acusaciones que lo habían atormentado. Un caso impresionante fue el de un hombre mayor que se me acercó y dijo: «Toda mi vida he trabajado, pero nunca he visto fruto. Es como si alguien más cosechara lo mío». En visión, el Señor me mostró campos de trigo dorados, listos para la cosecha. Pero antes de que él pudiera recogerlos, manos oscuras llegaban primero y se llevaban todo. Era víctima de un crimen de robo de cosecha. Oramos con autoridad, declarando que todo lo robado sería restaurado, y vi cómo ángeles descendían y cerraban el campo con un muro de fuego. Poco después, aquel hombre recibió una herencia inesperada y pudo disfrutar lo que nunca había tenido en toda su vida. Uno de los casos más estremecedores fue el de un niño de apenas 7 años. Soñaba constantemente con figuras oscuras que se le acercaban y le decían al oído: «Nunca llegarás a grande». El Espíritu Santo me reveló que era víctima de un crimen de intercesión de futuro. Los criminales espirituales intentaban asesinar su destino antes de que floreciera. Durante la oración, vimos cómo una mano gigante descendía del cielo y lo cubría, mientras un decreto celestial resonaba: «Este niño vivirá y cumplirá propósito». Años después, su madre me escribió emocionada: «Pastor, mi hijo es el mejor estudiante de su clase y sueña con ser médico». Ese mismo año conocí a una mujer que, cada vez que conseguía un empleo nuevo, soñaba que regresaba a su antigua escuela, como si aún fuera una niña. Poco después, sin explicación, perdía su trabajo. Dios me reveló que era víctima de un crimen de retroceso espiritual. Los criminales la empujaban constantemente hacia el pasado, impidiéndole avanzar. En visión, la vi intentando subir una escalera,
pero una fuerza invisible la arrastraba hacia abajo. Oramos intensamente y vi cómo aquella escalera era cubierta de fuego celestial, permitiéndole subir sin obstáculos. Poco después, consiguió un empleo estable que mantiene hasta el día de hoy. Otro joven se me acercó desesperado. Me confesó: «Pastor, cada vez que logro ahorrar para algo importante, aparece una emergencia y mi dinero se esfuma». En oración vi a un espíritu con rostro burlón que cargaba una bolsa llena de agujeros. Era víctima de un crimen de emergencias programadas. Los criminales espirituales provocaban situaciones artificiales para vaciar sus recursos. Declaramos juicio celestial contra esos ladrones y vi cómo aquella bolsa rota era sustituida por un cofre sellado con fuego divino. Desde entonces pudo ahorrar lo suficiente para comprar su primera casa. En una cruzada, una mujer cayó de rodillas gritando: «Siento que alguien controla mis decisiones». El Señor me mostró que estaba bajo un crimen de control remoto espiritual. Los criminales habían colocado un yugo invisible sobre su mente, manipulándola como a una marioneta. En oración, vi cómo ese control era destruido, y la mujer recuperaba libertad de pensamiento. Llorando, repetía una y otra vez: «Ahora soy yo misma». También atendí a un hombre que llevaba muchos años intentando casarse. Había tenido varias relaciones, pero todas terminaban de manera abrupta y sin explicación. Me dijo con dolor que las personas lo amaban al inicio, pero repentinamente lo dejaban, como si algo invisible las empujara a alejarse de él. En oración, el Espíritu me reveló que era víctima de un crimen de espíritu de rechazo. Los criminales espirituales liberaban sobre él un aura de desprecio, una atmósfera oscura que lo rodeaba y que hacía que incluso quienes sentían afecto sincero por él lo miraran con desdén sin saber por qué. Durante la ministración vi en visión cómo ese manto de oscuridad se desgarraba en pedazos, y en su lugar fue vestido con un resplandor de gloria y de gracia. Poco tiempo después, conoció a la mujer que hoy es su esposa, y su vida cambió radicalmente, logrando formar una familia estable. Una de las visiones más impactantes que recibí ocurrió en medio de una vigilia. El Señor me llevó en espíritu a un almacén inmenso lleno de tesoros celestiales. Allí vi diplomas enrollados y sellados, contratos firmados que nunca habían llegado a manos de sus dueños, llaves de casas relucientes, pasaportes con nombres grabados, documentos de herencia y bienes que estaban destinados a personas de la congregación. Todo eso, sin embargo, estaba retenido por criminales espirituales que los habían secuestrado en ese depósito. El Señor me dijo con voz clara: «Declara apertura». Cuando lo hice, vi cómo las puertas del almacén se rompían con estruendo y ángeles salían apresurados repartiendo aquellos bienes a sus verdaderos dueños. Esa misma noche, varias personas testificaron que habían recibido llamadas inesperadas, ofertas de empleo, herencias y contratos que habían estado bloqueados durante años. Comprendí que muchos retrasos en bendiciones no significan ausencia de respuesta de Dios, sino que lo decretado ya había sido retenido ilegalmente en el mundo espiritual. Recuerdo el caso conmovedor de un hombre que llevaba 20 años de matrimonio, pero nunca había experimentado paz en su hogar. Cada día era un campo de batalla, discusiones constantes, frialdad que crecía entre él y su esposa, divisiones dolorosas que desgastaban la familia. En oración, el Señor me reveló que era víctima de un crimen de guerra en el hogar. Vi en visión a un demonio con un látigo golpeando continuamente a ambos esposos para incitarlos a pelear. Durante la ministración declaramos juicio sobre aquel espíritu y de repente una calma sobrenatural llenó el lugar. Una semana después me escribieron diciendo: «Pastor, por primera vez cenamos juntos en paz». Ese mismo año conocí a un joven que me confesó entre sollozos: «Cada vez que alguien promete ayudarme, algo sucede y se olvidan de mí». El Señor me mostró que sufría un crimen de bloqueo de favores.
Los criminales espirituales habían levantado un muro invisible entre él y aquellas personas que podían bendecirlo. En visión vi cómo ángeles descendían con fuerza y derribaban ese muro, abriendo un camino amplio hacia benefactores claves. Poco tiempo después, un hombre lo apoyó con una beca para estudiar en el extranjero, cambiando así el rumbo de su vida. En otra vigilia, una joven lloraba desconsolada. Me decía: «Pastor, cada vez que oro me duermo, no puedo mantenerme despierta en la presencia de Dios». El Señor me reveló que sufría un crimen de espíritu de letargo espiritual. Era un sopor impuesto por entidades para impedirle conectar con el cielo. En oración, vi cómo un velo oscuro caía de sus ojos y su espíritu comenzaba a encenderse como fuego ardiente. Desde entonces, su vida de oración se transformó y comenzó a orar con pasión inquebrantable. En otra ocasión, un empresario se me acercó diciendo: «Pastor, todo lo que toco prospera, pero nunca en mis manos, siempre en las de otros». En visión, el Señor me mostró que era víctima de un crimen de transferencia de bendición. Cada logro suyo era desviado hacia otra persona por canales invisibles. Durante la administración, vi cómo un cauce de agua cristalina, que antes era redirigido, volvía a fluir hacia él. Poco después, firmó su primer contrato millonario bajo su propia administración. Ese mismo año fui llevado en visión a un mercado oscuro donde se traficaba con destinos. Vi multitudes intercambiando glorias y futuros, la fuerza de unos por la ruina de otros, la luz de algunos por las tinieblas de muchos. El Señor me reveló que era un crimen de tráfico de destino. Los criminales espirituales compraban y vendían futuros como si fueran mercancía barata. Oré con autoridad, declarando cierre absoluto sobre ese mercado, y vi cómo fuego del cielo caía y lo reducía todo a cenizas. También recuerdo cuando fui llamado a ministrar en una iglesia donde noté un patrón inquietante. Cada vez que alguien recibía una bendición, poco después se enfermaba. El Espíritu Santo me reveló que era víctima de un crimen de compensación ilegal. Los criminales espirituales habían levantado contratos en sangre que decían: si prospera, enfermará. Durante la oración vi en visión esos pactos consumidos en fuego, y desde ese día la congregación comenzó a disfrutar bendiciones sin cargas ocultas. Otra experiencia inolvidable fue el caso de un hombre que me confesó: «Pastor, siento que todo en mi vida está en pausa. Quiero avanzar, pero es como si el tiempo no corriera para mí». El Señor me mostró que sufría un crimen de tiempo detenido. En visión vi un reloj inmenso suspendido en el aire, completamente congelado. Cuando oramos, aquel reloj comenzó a moverse con fuerza, marcando las horas y días que habían estado bloqueados. Poco después, las puertas que llevaba años esperando comenzaron a abrirse una tras otra. En una cruzada internacional, una mujer cayó de rodillas gritando: «Alguien me roba mis hijos en sueños». El Señor me reveló que era víctima de un crimen de intercambio de hijos. En el mundo espiritual, los criminales habían marcado a sus descendientes para desviarlos del propósito divino. Oramos con guerra intensa y vi cómo ángeles descendían con fuerza, arrebatando de las manos de los criminales espirituales a los niños que habían sido marcados y devolviéndolos al regazo de su madre. La escena fue tan real que la mujer comenzó a llorar con un alivio indescriptible. Semanas después, me escribió emocionada: «Pastor, mis hijos dejaron de enfermarse y ahora oran conmigo cada noche. Comprendí que la descendencia es uno de los blancos más codiciados por el reino de las tinieblas, porque los hijos son herencia y legado, portadores del futuro y de promesas divinas». En otra ocasión, un joven vino angustiado y me dijo: «Pastor, sueño que como comida en lugares oscuros y cuando despierto siempre me enfermo». En visión, el Espíritu me reveló que era víctima de un crimen de alimentación satánica. En sus sueños lo envenenaban, introduciendo maldiciones que debilitaban tanto su cuerpo como su espíritu. Durante la oración, el joven vomitó con violencia,
como si algo se liberara de lo más profundo de su interior. Días después me contó que su salud había mejorado de manera notable y que los síntomas que lo acompañaban desde hacía años habían desaparecido. Ese caso me confirmó que no toda comida en sueños es inocente, pues muchas veces es un canal oscuro usado para introducir enfermedades y pactos de destrucción. Uno de los momentos más estremecedores sucedió cuando Dios me llevó en visión a un tribunal oscuro. Allí, criminales espirituales levantaban acusaciones contra los creyentes utilizando pruebas falsas. Escuché cómo gritaban: "Este hombre pecó, por lo tanto nos pertenece". Pero en medio de aquella escena se levantó el abogado celestial, Jesucristo, intercediendo en defensa de los suyos. El Señor me mostró que muchas derrotas en la vida de los creyentes ocurren porque no presentan defensa en oración, dejando que los criminales ganen juicios en su contra. Ese día entendí que la oración no es solo clamor ni súplica, sino un litigio legal en el tribunal espiritual. Debemos apelar a la sangre de Cristo como evidencia suprema para silenciar las acusaciones y recuperar la victoria. Recuerdo también cuando fui llamado a orar por un joven que decía sentirse como si cargara una montaña sobre sus hombros. No tenía fuerzas para trabajar, estudiar ni relacionarse con otros. En visión, el Espíritu me mostró que estaba bajo un crimen de cargas impuestas. Los criminales espirituales habían colocado sobre él pesos que no le pertenecían, drenando su energía y su voluntad de vivir. Vi sacos enormes llenos de piedras amarrados a su espalda. Durante la oración, aquellos sacos cayeron al suelo y fuego celestial los consumió. El joven se levantó con una ligereza nueva y dijo entre lágrimas: "Siento que puedo respirar por primera vez en años". Ese mismo año, una mujer se me acercó diciendo: "Pastor, cada vez que intento emprender un negocio, sueño que alguien roba mis productos. Después, el negocio fracasa sin explicación. El Señor me mostró que era víctima de un crimen de robo en sueños. En el mundo invisible, manos oscuras sustraían lo que ella producía antes de que pudiera prosperar en la realidad. Durante la oración vi cómo esas manos eran atadas y sus productos le eran restituidos. Poco tiempo después, su negocio comenzó a florecer con una abundancia que nunca antes había experimentado. También recuerdo a un joven que llegó con lágrimas en los ojos. Me dijo: "Pastor, siento que mi vida se repite una y otra vez, como un ciclo sin fin". El Espíritu Santo me mostró que estaba bajo un crimen de ciclos repetitivos. En visión vi un carrusel girando sin detenerse, atrapándolo en las mismas pérdidas, errores y caídas una y otra vez. Declaramos ruptura sobre ese carrusel y vi cómo se detenía bruscamente. Poco después, aquel joven comenzó a experimentar avances reales y permanentes. En una cruzada internacional conocí a un hombre que me dijo: "Pastor, cada vez que oro por progreso, mis sueños se llenan de serpientes". El Señor me mostró que era víctima de un crimen de espíritus serpientes, enviados para intimidarlo y frenar cada avance espiritual. En visión vi aquellas serpientes rodeando su camino, bloqueando cada paso hacia adelante. Cuando oramos, fuego descendió del cielo y las serpientes se desintegraron delante de nosotros. Desde ese día, aquel hombre comenzó a experimentar ascensos en su trabajo y en su ministerio. En otra ocasión, una mujer vino a mí desesperada y me confesó: "Pastor, siento que cada vez que estoy feliz, algo terrible ocurre para arruinarlo todo. El Señor me reveló que estaba bajo un crimen de alegría robada. Los criminales espirituales vigilaban sus momentos de gozo y liberaban tragedias inmediatas para extinguirlo. En oración, vi como un cáliz lleno de luz le era devuelto a sus manos. Ella lloraba diciendo: "Ahora puedo reír sin miedo". Recuerdo también a un joven estudiante que se acercó preocupado. Me contó: "Pastor, cada vez que me preparo para un examen, sueño que alguien borra mis apuntes. Luego, al día siguiente, olvido todo lo que estudié". En visión, el Espíritu me mostró que sufría un crimen de robo de memoria.
Manos oscuras arrebataban el conocimiento adquirido, dejando su mente vacía. Durante la oración vi cómo esas manos eran cortadas por fuego celestial y sus notas le eran devueltas. Poco después, aquel joven aprobó con las mejores calificaciones de su clase. Después de una reunión, una mujer vino llorando y me dijo: «Pastor, cada vez que estoy a punto de recibir una buena noticia, algo se cruza en mi camino y la pierdo. El Señor me reveló que era víctima de un crimen de pérdida en la puerta. Los criminales espirituales permitían que llegara hasta el umbral de su bendición, pero justo allí la desviaban. En visión vi una gran puerta que intentaba abrir con todas sus fuerzas, pero era empujada hacia atrás en el último instante. Durante la oración declaramos su victoria, y vi cómo la puerta se abría de par en par, permitiéndole entrar en la promesa que había sido retenida. Ese caso me confirmó que muchos creyentes viven frustraciones no porque no se acerquen a la victoria, sino porque los criminales espirituales actúan justo en el umbral del final, desviando y truncando lo que ya estaba a punto de cumplirse. En una vigilia, un hombre se desplomó llorando frente a mí. Me dijo con voz entrecortada: «Siento que alguien me sigue, incluso cuando estoy solo». El Espíritu Santo me reveló que era víctima de un crimen de perseguidores espirituales. En visión, vi figuras oscuras corriendo tras él en cada paso que daba, acosándolo sin descanso. Durante la oración, fuego celestial descendió sobre esos perseguidores y los vi disiparse como humo en el aire. El hombre se levantó diciendo: «Por primera vez en años me siento libre de esa sombra». Comprendí que esas persecuciones invisibles pueden desgastar el alma mucho más que las visibles, pues son juramentos oscuros que buscan impedir cualquier avance. Ese mismo año conocí a una mujer que me dijo con desesperación: «Cada vez que logro un avance en mi vida, sueño con funerales y poco después pierdo todo lo que había ganado». Al buscar al Señor, Él me reveló que era víctima de un crimen de sueño de muerte simbólica. En el mundo espiritual, los criminales sellaban la ruina de cada logro mediante decretos fúnebres. En oración vi ataúdes oscuros que se cerraban sobre sus bendiciones. Pero de pronto, aquellos ataúdes se rompieron y fueron coronados con vida. Desde entonces, sus negocios comenzaron a crecer sin interrupciones. Recuerdo una cruzada internacional en la que Dios me llevó en visión a un archivo celestial inmenso. Allí estaban miles de carpetas con nombres de personas. Algunas brillaban con esplendor, mientras que otras estaban cubiertas de polvo y selladas con candados oscuros. El Espíritu me dijo: «Estos son destinos archivados. Los criminales espirituales han escondido expedientes enteros para impedir que avancen». Cuando comenzamos a orar, vi ángeles desempolvando carpetas, rompiendo sellos y abriendo aquellos archivos retenidos. Esa misma noche, muchas personas testificaron que habían recibido llamadas inesperadas, ofertas de empleo, resoluciones legales detenidas por años, contratos que habían estado bloqueados. Fue confirmado que los destinos archivados son uno de los crímenes más comunes. Bendiciones listas para manifestarse, pero ocultas hasta que alguien las reclama en oración. Ese año también llegó un empresario que me confesó con frustración: «Pastor, siento que mi dinero desaparece sin explicación. Nunca sé en qué se va». El Espíritu me mostró que era víctima de un crimen de bolsas con agujeros. En visión vi cómo su billetera estaba abierta por la parte inferior y cada billete que entraba caía al suelo, donde manos invisibles lo recogían. Oramos con autoridad y esa grieta fue sellada con fuego celestial. Semanas después me escribió diciendo que sus finanzas comenzaron a estabilizarse y a multiplicarse como nunca antes. Comprendí que la pobreza crónica no siempre proviene de mala administración, sino de un robo económico espiritual ejecutado en lo oculto. Recuerdo también a una mujer que me dijo: «Pastor, cada vez que me llaman a una entrevista de trabajo, siento como si algo me cubriera de vergüenza. Nadie me toma en serio.
El Señor me reveló que era víctima de un crimen de vestidura de desgracia. Los criminales espirituales habían colocado sobre ella un manto oscuro que la hacía ser rechazada sin motivo alguno. En visión vi cómo ese manto era arrancado con violencia y sustituido por un vestido blanco resplandeciente. Pocos días después consiguió un empleo en el que aún hoy florece. Comprendí que la ropa en el mundo espiritual representa identidad y que los criminales la manipulan para decretar vergüenza o gloria sobre las personas. En otra vigilia, un joven gritaba desesperado: «Cada vez que sueño con agua, mi vida se paraliza». El Espíritu Santo me reveló que era víctima de un crimen de prisiones acuáticas. Los criminales espirituales lo mantenían cautivo en un reino marino, drenando su energía y bloqueando su progreso. Durante la oración vi cadenas submarinas rompiéndose y al joven emergiendo a la superficie como quien sale a respirar después de años. Desde ese día, sus proyectos comenzaron a fluir con rapidez y éxito. Ese mismo año, conocí a un hombre que me confesó: «Pastor, cada vez que sueño con volver a mi pueblo natal, al día siguiente pierdo dinero o clientes». El Señor me mostró que era víctima de un crimen de espíritus ancestrales de atadura territorial. Lo arrastraban constantemente hacia el lugar de su origen para impedirle consolidarse en la ciudad donde vivía. En visión, vi un mapa donde sus pasos estaban amarrados con cadenas. Al orar, esas cadenas se rompieron y sus pies se afirmaron en nuevas tierras. En otra cruzada internacional, el Señor me llevó en visión a un cementerio espiritual. Allí vi tumbas con nombres de personas que aún estaban vivas en la tierra. El Espíritu me dijo: «Estos son destinos enterrados antes de tiempo. Los criminales espirituales los han sepultado». Cuando oramos, aquellas tumbas comenzaron a abrirse y los nombres resplandecieron en los libros de la vida. Esa misma noche, muchos testificaron que recibieron oportunidades que habían esperado durante años. Recuerdo también el caso de un joven que vino angustiado diciendo: «Pastor, cada vez que sueño con excremento, al día siguiente pierdo contratos y amistades importantes». El Señor me reveló que era víctima de un crimen de contaminación espiritual. Los criminales manchaban su pureza en el mundo invisible, provocando rechazo en la tierra. En visión vi cómo su túnica blanca estaba cubierta de suciedad oscura. Durante la oración declaramos limpieza por la sangre de Cristo, y aquella túnica se volvió resplandeciente. Semanas después me escribió confirmando que había firmado un contrato que llevaba años esperando. También recuerdo a una mujer que lloraba desconsolada, diciéndome: «Pastor, cada vez que logro ahorrar, ocurre un accidente en casa y debo gastar todo en reparaciones o medicinas». El Señor me reveló que era víctima de un crimen de gastos devoradores. Vi en visión enormes ratas devorando sus monedas y vaciando sus ahorros. Cuando oramos, esas ratas fueron consumidas por fuego celestial. A partir de ese día, su economía comenzó a florecer y logró comprar su propia casa. Otro joven se me acercó con preocupación y me dijo: «Pastor, cada vez que sueño que vuelvo a la escuela primaria, mi vida se estanca de nuevo». El Espíritu me reveló que aquel joven era víctima de un crimen de retroceso en sueños. Cada noche los criminales espirituales lo arrastraban al pasado, impidiéndole avanzar en el presente. En visión lo vi encadenado a un pupitre viejo, como si estuviera condenado a repetir eternamente su niñez, sin poder caminar hacia adelante. Durante la oración, aquellas cadenas se cortaron con un estruendo poderoso y fuego celestial las consumió. El joven se levantó con lágrimas en los ojos gritando: «Soy libre». A partir de ese día, comenzó a avanzar con proyectos que antes quedaban congelados y descubrió un ritmo nuevo en su vida. Entendí que los sueños en los que una persona regresa al pasado no son simples recuerdos, sino ataques estratégicos para bloquear el progreso. En una cruzada, un hombre gritaba desesperado: «Pastor, siento que mi sombra me persigue.
El Señor me reveló que sufría un crimen de dobles espirituales. Los criminales habían creado una réplica demoníaca de él, un doble oscuro que caminaba delante, arruinando su reputación y cerrando puertas antes de que él llegara. En visión vi claramente dos figuras, el hombre real y su réplica deformada que iba por delante. Durante la oración, fuego del cielo descendió y esa copia demoníaca fue destruida. Poco después, el hombre testificó que personas que lo habían rechazado sin razón comenzaron a buscarlo de nuevo, restaurando relaciones y oportunidades. Confirmé que los dobles espirituales son de los crímenes más perversos, pues usurpan identidades y sabotean destinos. Ese mismo año, Dios me llevó en visión a un almacén espiritual. Allí vi cajas selladas con nombres de creyentes. El Espíritu me dijo: aquí guardan los testimonios robados. Cada milagro y cada respuesta está en estas cajas. Oramos con guerra y vi cómo los candados eran rotos por ángeles de fuego. De inmediato, personas comenzaron a recibir llamadas con respuestas a oraciones antiguas, sanidades, empleos, reconciliaciones familiares. Comprendí entonces que los criminales espirituales son ladrones de testimonios, que almacenan en depósitos oscuros lo que pertenece al pueblo de Dios, esperando que nunca sea reclamado. Recuerdo también a un joven que vino desesperado y me confesó: pastor, siento que mi vida es como un borrador. Todo lo que hago desaparece sin dejar rastro. El Espíritu Santo me mostró que era víctima de un crimen de destino borrado. Los criminales espirituales intentaban eliminar su nombre del libro de los vivos. En visión vi una mano demoníaca que tachaba su nombre en un pergamino sagrado. Oramos reclamando la sangre de Cristo, y aquella escritura oscura se consumió en fuego. Su nombre apareció de nuevo, resplandeciente, grabado en letras doradas en el libro celestial. Una mujer se me acercó angustiada y me dijo: pastor, cada vez que oro por matrimonio sueño que un extraño me coloca un anillo en la mano. El Señor me reveló que era víctima de un crimen de matrimonio espiritual. Los criminales la habían atado a un cónyuge demoníaco para bloquear su unión en la tierra. En visión vi un altar oscuro donde ella estaba forzada a casarse en el mundo invisible. Oramos con autoridad, rompimos ese pacto, y el anillo se desintegró en fuego divino. Un año después, ella testificó con alegría que Dios le había dado un hogar feliz, esposo e hijos. En una vigilia, Dios me llevó a una sala de operaciones demoníaca. Allí vi a criminales espirituales colocando órganos enfermos en personas sanas. El Espíritu me reveló: este es el crimen de intercambio de salud, quitar lo sano para poner enfermedad. Oramos en juicio celestial, y aquellas cirugías ocultas fueron interrumpidas. Vi cómo ángeles intervenían, devolviendo órganos limpios y sanos. Esa misma noche muchos testificaron haber recibido sanidades instantáneas. En otra experiencia fui llevado a un mercado oscuro. Allí se vendían estrellas, coronas, talentos y dones. Vi a criminales espirituales negociando el destino humano como si fuera mercancía barata. El Espíritu me dijo: muchos han sido saqueados en este mercado y ni siquiera lo saben. Al levantar oración, ángeles irrumpieron en aquel lugar y comenzaron a recuperar lo robado. Esa misma semana, escritores volvieron a escribir después de años. Cantantes recobraron su voz. Líderes recuperaron su influencia. Comprendí que los dones y talentos no desaparecen, sino que son robados y vendidos por estos criminales. Finalmente, Dios me llevó a un gran tribunal celestial. Allí estaban acusadores, testigos demoníacos y miles de creyentes atados por mentiras. De pronto, Jesucristo entró como el juez justo. Su voz tronó como trueno declarando: toda acusación contra mis hijos queda anulada por mi sangre. En ese instante, las cadenas cayeron. Los criminales espirituales fueron arrestados y el pueblo salió libre. Con lágrimas en los ojos declaré:
He visto los crímenes espirituales, pero también he visto la justicia de Dios. Todo aquel que clame será libre. Así llegó a su culmen mi recorrido, identificando, arrestando y destruyendo la influencia de estos criminales. El enemigo vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida en abundancia. Hoy proclamo con certeza que no existe poder de las tinieblas que pueda resistir a un creyente que conoce su autoridad en Cristo. Y antes de cerrar, levanté mi voz en oración. Padre Celestial, hoy me levanto como testigo vivo de tu poder. He visto los crímenes de las tinieblas, los altares oscuros, los mercados donde se negociaban destinos, los tribunales donde acusaban a tu pueblo. Pero también he visto tu gloria, Señor. He visto cómo una sola palabra de tu boca hace temblar a legiones enteras. Cómo tu luz penetra en la oscuridad más densa y cómo tu sangre habla más fuerte que toda acusación. Hoy clamo en el nombre de Jesús sobre cada vida que escucha este testimonio. Que todo altar demoníaco sea derribado, que toda prisión acuática se seque y libere a sus cautivos. Que todo pacto ancestral quede roto por el poder de Jesucristo y por el fuego del Espíritu Santo. Declaro juicio divino contra los ladrones de destinos, contra los usurpadores de matrimonios, contra los devoradores de finanzas y contra los falsos acusadores. Pido que ángeles de fuego sean enviados ahora para arrestar a cada criminal espiritual, encadenándolos y lanzándolos al abismo. Declaro que dones, coronas, talentos, matrimonios, hijos, salud, negocios y ministerios retenidos regresan multiplicados. Proclamo restitución. El que estaba en derrota se levantará en victoria. El que estaba enterrado resucitará en gloria. El que estaba olvidado será celebrado en las naciones. Hoy sello esta generación bajo tu manto de victoria y fuego del Espíritu Santo. El rugido del león de Judá silencia toda voz de acusación. Proclamo que los criminales espirituales han sido identificados, arrestados y destruidos. El reino de las tinieblas retrocede y la luz de Cristo resplandece para siempre. Y en el nombre supremo e invencible de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Alfa y la Omega, declaro, así sea. Amén, amén y amén.